es meme y es gracioso, entre comillas, este tema de las relaciones tóxicas, porque de alguna forma está normalizado, ¿no? Creo que lamentablemente en México y estoy segura que en muchos otros países, las personas estamos acostumbradas o normalizamos que uno se debe de relacionar con las demás personas desde esta forma tóxica, ¿no? Que es normal, que como todo mundo lo vive, todo mundo lo hace, por eso ya creemos que es normal y que hasta cierta forma no hay otra forma de ver las cosas, ¿no? Pero hola Liquid Lovers, bienvenidos a otro podcast más. El día de hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, básicamente se ha hecho meme y que muchas personas lo toman incluso como algo chistoso y se hacen bromas de esto, pero la realidad pues es que no tiene nada de gracia y al contrario nos afecta a muchos de nosotros en diferentes relaciones que tenemos, tanto familiares, de amigos, de pareja, y estoy hablando de las relaciones tóxicas. El día de hoy nos acompaña Nelly Cortés, que ella ha sido terapeuta mía por mucho tiempo, estuvo ahí dándome terapia y me ayudó muchísimo. ¿Cómo estás, Nelly? Hola, Paulette, muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo y con tus radioescuchas. Muchas gracias, Nelly. La verdad es que yo estoy muy emocionada porque hacía mucho tiempo que no platicaba con Nelly, pero pues me acerqué a ella para platicar de este tema en específico porque cuando yo estuve en terapia con ella la verdad es que me ayudó muchísimo como a poder darme cuenta de este tipo de relaciones tóxicas que yo tenía cerca de mí y a empezar a trabajar con ello, ¿no? Desde dónde vienen. Entonces me gustaría mucho, Nelly, que me ayudaras a explicar un poquito cómo podemos identificar que una relación es tóxica. Sí, claro que sí, creo que me quedo con lo que tú estabas comentando, que en la actualidad se produce lo que es como un meme, ¿no? Entonces, como que se va a lo que es a lo que es un meme. Y bueno, yo antes que de hablar, pues ahora sí de lo de las parejas tóxicas, me gustaría hablar del desarrollo normal, o sea, cómo los seres humanos aprendemos a querernos, ¿no? Ok, Y entonces, bueno. En la teoría nos dice que pasamos por una instancia de narcisismo primario. ¿Qué va a pasar en ese narcisismo primario? Ahí es donde el bebé vive esta fantasía de ser único, porque es cuando la mamá pues le provee todas sus necesidades y es cuando la mamá llora y la mamá en automático verifica si tiene hambre, si quiere que le hagan un cambio del pañal, o sea, como que cubre esas necesidades. Ajá. sí. Y pues entonces le va a proveer de cuidado y pues lo que necesite y esto va a favorecer pues la estima propia. Ajá. Ujú. Luego, ¿qué pasa? Posteriormente se va a establecer un narcisismo secundario, en donde este va a ser el retorno hacia sí mismo. O sea, eso que hizo la mamá se va a generar de manera interna en sí mismo y cuando la mamá va a saber manejar la frustración, le da capacidad al niño de autocontrol y esto va a ayudar a que pueda tolerar las tensiones. Ajá. El Ok. niño integra las experiencias positivas y negativas de sí mismo y de la relación con su mamá y entonces va a aceptar la realidad del mundo externo. Ajá, y ahí es cuando estamos en contacto, cuando vemos que algo nos duele, cuando vemos que algo no nos gusta, cuando nos percatamos que a lo mejor alguna actividad que realizamos no nos salió bien y tenemos esa capacidad de retroalimentarte. Ajá. Ok. Entonces, bueno, ahora, ¿qué va a suceder? Si la mamá satisface todas las demandas del niño o frustra constantemente al niño, este vivirá una desilusión y para evitar sentirse herido, se refugiará en la omnipotencia, devaluando todo aquello que ponga en riesgo su sentimiento de grandiosidad y entonces va a utilizar las relaciones de las personas para gratificar sus propias necesidades. Ok. Ajá. Y entonces va a buscar en el otro la estima y sentirse valioso.
Esto que estamos mencionando es importante que lo tengamos muy presente, porque entonces ahora sí nos vamos a lo que es, pues, las parejas tóxicas. Y, y yo partiría de la ciencia de la toxicología, Ok, que es la ciencia que se va a encargar de analizar los efectos de los daños reversibles e irreversibles causados en el organismo por sustancias tóxicas. ok, Y ahora yo me pondría a pensar, tendríamos que reflexionar sobre qué es lo tóxico, el significado de lo que es tóxico. Y lo que significa tóxico es el envenenamiento. ok. Ajá. O sea, si nosotros nos vamos a ver a lo tóxico, es algo que va a producir en algún momento, pues la muerte, ¿no? O sea, si nos vamos a ese sentido, lo va a producir. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en las parejas tóxicas? Justamente la relación de pareja va a haber una persona que va a estar dominando al otro, ajá, y otra persona en donde va a estar siendo sometida. ¿Esto Ok. qué quiere decir? Por ejemplo, una pareja tóxica que dice, este, bueno, nos tenemos que ver a las 10 de la mañana, ¿no? Y por alguna razón a la otra persona se le hizo tarde y entonces llegó 10:10. Y entonces el otro le va a decir, yo ya no soy importante porque no llegaste a las 10, ¿no? O le va a decir, ¿sabes qué? Mejor ya cancelamos los planes porque nunca le das prioridad a la relación, ¿no? Ok, Y el otro se va a sentir culpable por haber llegado esos 10 minutos tarde. claro. Ajá. Entonces, en ese ejemplo que estamos poniendo es si nosotros nos ponemos a pensar, muchos podríamos decir, pues si tiene razón, son 10 minutos. Otros podrían decir, bueno, tuvo que haber sido, tuvo que haber llegado temprano, tuvo que haber entendido, pero la realidad es que si nosotros vemos ese ejemplo, es un ejemplo donde no hay comunicación. Ajá, donde no se pregunta, no se cuestiona el motivo por el que llegó tarde, no se expresa qué siente el otro de esos 10 minutos que esperó. Ajá. Entonces, esas cosas son, ¿por qué hablamos de esta parte de envenenamiento? Porque en ambas partes tiene un efecto en donde se empiezan a sentir que no son valorados. Claro, Ujú. y de alguna manera, justo a veces pasa que uno siente que la otra persona es la culpable de que la relación sea tóxica, ¿no? Y muchas veces, estando en una relación tóxica, no tomas como la parte de la responsabilidad que tú también tienes. En este caso, pues puede ser como la falta de comunicación, ¿no? Que muchas veces también es imposible. Y también, ¿cómo nos podemos preguntar qué es lo que hace la otra persona que detona algo dentro de mí que me hace como muy reactivo o que me puede hacer incluso ser violento o sacar como quien dice lo peor de uno mismo? Ujú. Que ahí estaríamos hablando de lo que está una doctora que se llama Adriana González que nos dice la distonía afectiva. Ok, Esa distonía afectiva va a ser la dificultad de estar en contacto con los demás. Ajá. Y va a ser una situación que va a impedir al individuo establecer relaciones con el otro, porque no va a poder compartir los afectos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no va a poder intercalar como lo que está diciendo el otro, no va a poder ser empático con lo que está sintiendo el otro, va a tener como este miedo al rechazo, entonces no se va a poder, como una manera de protegerse a ese rechazo, no va a poder escuchar al otro. Ajá. ok. O no va a poder estar cercano al otro también. Sí, digamos que no se puede generar de alguna manera un vínculo sano, ¿no? Y esto también tiene mucho que ver con, como dices, la forma en la que tal vez creciste o las experiencias que tuviste desde tu infancia, de la forma en la que tú te relacionabas incluso con tus padres, ¿no? Yo sé que tal vez esto puede sonar un poco como raro para las personas que no han estado
en una terapia como tal, pero te das cuenta de que muchas de las necesidades o de las carencias emocionales que tuviste en tu familia o desde niño cuando ibas creciendo, trataste como de llenarlas con una pareja, ¿no? Por ejemplo. O la otra es también como darte cuenta de que te estás relacionando de una forma muy parecida, a lo mejor muchas veces, en la que tus padres se relacionaban. Y aquí para mí surge como un punto muy importante, que es como todo este tema que decíamos del meme y de todo, es meme y es gracioso, entre comillas, este tema de las relaciones tóxicas, porque de alguna forma está normalizado, ¿no? Creo que lamentablemente en México y estoy segura que en muchos otros países, las personas estamos acostumbradas o normalizamos que uno se debe de relacionar con las demás personas desde esta forma tóxica, ¿no? Que es normal, que como todo mundo lo vive, todo mundo lo hace, por eso ya creemos que es normal y que hasta cierta forma no hay otra forma de ver las cosas, ¿no? Pero lo contrario es que uno se tiene que poner a analizar todo esto. ¿Tú cuáles considerarías que serían como las banderitas rojas de estar en una relación? O sea, ¿cuáles serían los puntos o las características que una persona pueda ver y detectar y decir, sí, efectivamente estoy en una relación tóxica? Porque muchas veces se pierde un poco ahí el concepto en todo esto que te decía de que está normalizado para muchas personas, ¿no? Entonces, ¿cómo te empiezas a dar cuenta si a lo mejor ves que tus papás se relacionan de la misma forma en la que tú te estás relacionando con tus parejas? ¿Cuáles serían esos puntos importantes o esas banderitas rojas que debes de tomar en cuenta? Ujú. Yo cuando, por ejemplo, lo primero que tenemos que analizar en estas situaciones es el sentir. Estamos hablando que en la relación tóxica lo primero que se anula es esa capacidad de sentimiento, Ujú. ¿no? De cómo me siento. Entonces, cuando yo veo, a lo mejor que fui niño y en mi casa hubo violencia intrafamiliar y entonces vi constantemente discusiones, yo tengo que pensar qué pasa conmigo cuando sucedía ese evento, ¿no? Porque entonces en ese evento yo podemos tener diferentes reacciones. Una sería negar la situación y decir todo no pasó. Otra sería ser parte también como lastimar, o sea, como ir lastimando. Y la otra sería, pues a lo mejor también me pasan cosas, ¿no? O sea, como esta capacidad de escuchar el cuerpo. El cuerpo nos va diciendo cuando algo no está bien, así como cuando dice se intoxicó, cuando que empiezan a salir como granitos o que empieza a doler el estómago o que empieza a haber como mucha ansiedad, de ahí es de donde tengo que partir, poder escuchar mi cuerpo y poder escuchar lo que siento. Ajá, o lo que sentí en esa situación en donde a lo mejor viví violencia intrafamiliar, tal vez hubo adicciones en casa, tal vez existió depresión, o sea, como que tengo que ir porque aquí lo que tú decías, el vínculo va a ser como una atadura a una persona y esta atadura son ligaduras afectivas en donde va a estar el afecto, ¿no? Es importante recalcar que en todas las relaciones va a haber un afecto. Puede ser en la línea del amor, en la línea agresiva o puede ser angustia, en la parte de la angustia. Ajá. Ahora, ¿qué va a suceder? Efectivamente, nosotros vamos a tener una relación de personas, cómo relacionarme con el otro por medio de una estructura interna. O sea, en mi mente voy a tener una estructura interna, pues de las primeras personas con quien convivimos, ya sea papá, mamá, abuelos, hermanos, y de ahí persona va a tener otras personas con quien convivió, ¿no? Compañeros de escuela, profesores, de ahí vamos a tener jefes en el trabajo, de ahí amigos, y de ahí vamos a ir teniendo lo que son identificaciones y vamos a ir generando vínculos, ¿no? Lo importante sería que generáramos vínculos seguros que nos ayuden a desarrollarnos, a tener la habilidad de entender a las personas en términos de deseos, creencias y experiencias. Ahora,
¿qué va a pasar en las parejas tóxicas? Las parejas tóxicas, que a lo mejor sería como las parejas que se lastiman, o sea, en realidad son las parejas que se lastiman, van a tener un vínculo mediante la agresión y la angustia. Es Ok. decir, van a tener esa angustia o ese miedo de ser abandonados. Ajá, o de no que, o miedo de estar solos. Y entonces una forma errónea de detener al otro va a ser mediante la agresión, va a ser mediante la devaluación. Es cuando dice, ay, no, no te quedó bien esa blusa que tienes, ¿no? Ujú. O no, yo digo que deberías de hacerlo, deberías de manejar de este lado porque elegiste mal, hay más tráfico por esta avenida, ¿no? O sea, siempre va a estar en esa constante de lastimar. Y ahora, ¿qué vamos a observar en estas parejas? Pues vamos a observar la dificultad para la capacidad de amar, Ok. que si nosotros nos ponemos a pensar es muy triste, ¿no? Tener esa anulado, esa capacidad de amar y va a quedar pues anulado el amor, ¿no? Cuando nosotros queremos algo, por ejemplo, el celular que ahorita es muy común, ¿no? ¿Qué Ujú. hacemos con el celular? Le compramos la protección, la carcasa, ahora ya están estos arillos para que no se te caiga, o sea, lo equipamos muy bien y tratamos de no extraviarlo. Ujú. Una, porque se vuelve necesario, pero es algo que necesitamos. Entonces, así como es necesario ese celular, tendría que ser necesario tener esa capacidad de amarnos a nosotros mismos. Claro, y es que también es algo que justamente no nos enseñan, ¿no? Como que vamos creciendo y muchas veces no te enseñan a escucharte a ti mismo, a buscar las cosas que realmente te hacen feliz, sino también muchas veces creces y vas llenando las expectativas que las demás personas ponen en ti, ¿no? Y una infinidad de personas, de chicas que yo conozco, se han casado con personas que ni siquiera, no sé, son compatibles, pero como por no estar solas, ¿no? Y estas relaciones se vuelven relaciones tóxicas después, ¿no? Entonces, como que hay un miedo a estar solas, por ejemplo, hay un miedo a ser juzgadas por la sociedad y eso también muchas veces nos lleva a estar en relaciones que ni al caso, ¿no? Y relaciones que nos lastiman y relaciones que, pero también no nos damos cuenta que como sociedad o como familiares muchas veces estamos llevando a estas personas a límites que no deberían de ser, ¿no? Y muchas veces lo repetimos en este programa sobre la importancia de tomar terapia y de poner atención en tu salud emocional, en tu salud mental, porque estos son caminos que, como tú dices, Nelly, te llevan al amor propio, ¿no? Y vas buscando las cosas que realmente quieres, las cosas que realmente te hacen feliz y no estar como en esta vida yendo como con los ojos vendados solo por lo que las demás personas esperan de ti, ¿no? Y es muy triste, como tú lo dices, porque muchas veces en estas relaciones se humillan entre ellos, o sea, se tratan mal o hay muchas relaciones que sus parejas les impiden ver a sus amigos, ver a sus familiares, les critican la forma de vestir, o sea, yo creo que todas estas son banderitas rojas de llevarse a un nivel de desconfianza, de celos, no sé, como es que tu felicidad de alguna forma esté atada a la otra persona, ¿no? Cuando no debería de ser así, o sea, tú deberías de ser responsable de tus emociones y de tu propia felicidad y no dejarle tu felicidad a las manos de otra persona, ¿no? Creo que esa es un poco la parte de tomar la responsabilidad que te toca, ¿no? Porque también, no sé si me puedas hablar un poquito más como de como este beneficio secundario que uno tiene al estar dentro de estas relaciones, porque también pasa, ¿no? Ujú. Por ejemplo, estar en este tipo de relaciones donde está anulada la capacidad de amar, Ujú. pues está anulado cómo relacionarme. O sea, yo no voy a saber cómo relacionarme. Y entonces va a desencadenar lo que le llamamos es el gaslighting,
¿Qué es el gaslighting? El abuso psicológico, ¿no? ¿En qué va a consistir? En lo que decías, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner ejemplo que decías de las personas que se casan. Ujú, Entonces, ¿qué va a buscar? Cuando esta relación en un matrimonio no llega a funcionar, lo primero que va a suceder es que no vamos a querer evitar, pues, el fracaso, ¿no? O sea, el fracaso de decir, tomé la decisión de casarme y no funcionó, entonces como medida para no aceptar que fracasé, pues vamos a estar prolongando el tiempo de separación, ¿no? Después, ¿qué va a suceder? Uno de los dos va a manipular la percepción de la realidad del otro, ¿no? Por ejemplo, decir, pues es que te fuiste a trabajar y no acomodaste tu ropa en el cajón que habíamos acordado, ¿no? Y entonces el otro va a hacer que la otra persona se sienta de verdad mal por no haber acomodado la ropa. Ajá. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a devaluar. Y ajá. entonces le va a decir, es que eres desorganizado o desorganizada. Ajá. O no sabes hacer las cosas. Y entonces viene esa devaluación en donde el otro se va a seguir sintiendo culpable. Ajá. Y el otro pues va a aceptar esa culpa y va a hacer cosas va a esforzarse para hacer feliz, para hacer sentir feliz a su pareja. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a tratar de acomodar todos los cajones y va de un día, ¿no? Va a decir, ahora voy a acomodar todo el closet. Y entonces va a tratar de acomodar el closet. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Con que la pareja no lo abandone. Ajá. Y entonces su propia percepción, su juicio y la memoria, pues no van a estar distorsionados. Ahora, ¿qué va a suceder eso? Que entonces la pareja no va a tener capacidad de tomar decisiones. Entonces, el que va a tener que tomar las decisiones va a ser el otro. No importa si me hace bien o me hace daño, pero voy a dejar que el otro tome las decisiones y entonces yo no voy a tener ninguna consecuencia, ¿no? Este, qué va a pasar? Pues tampoco van a estar definidos los roles porque Ok. entonces voy a agarrar un rol como de amigo, como de papá, como de hermano, pero no va a estar ese rol definido de pareja, ¿no? ¿Qué es lo que hace una pareja? ¿Qué es lo que tú dices? Cada uno tendríamos que cuestionarnos qué necesitamos como pareja, Ok. ¿no? Ahora, como pareja, cuando hay una unión de pareja, hay metas en común como pareja, pero lo que se debe tratar es que la pareja no pierda sus metas individuales. Ujú, Ajá, o sea, cada pareja tiene que tener sus metas, cada integrante de la pareja, perdón, tiene que tener sus propias metas y la pareja va a apoyar en cumplir sus metas. Pero a veces, ¿qué pasa en estas relaciones? Que entonces a lo mejor el otro quiere estudiar, por ejemplo, un integrante de la pareja quiere estudiar ujú. y entonces va estudiando, pero el otro integrante de la pareja pues no está de acuerdo, pero a lo mejor no le va a poder decir, no estoy de acuerdo con que estudies, sino va a decir, es que yo quiero pasar más tiempo contigo, ¿no? Ujú, Es que yo te extraño, es que cuando no estás yo me siento solo, o pues me fui a una fiesta porque pues tú no estabas, ujú, ¿no? Entonces va a ser, y el otro integrante de la pareja tal vez va a lastimar también de la forma que le va a decir, pues, ¿por qué también tú no estudias? Mete a un curso, mira, y le empieza a buscar escuelas, ¿no? Y empieza a decirle, mira, aquí está esta escuela, también te puedes poner a estudiar, pero a lo mejor también es una forma de lastimar porque el otro no quiere estudiar o a lo mejor no es su proyecto, ujú. ¿no? Entonces, sí hay que ser muy respetuosos en esos proyectos. Y lo que sí hay que pensar es que el objetivo de la pareja también es crecimiento, ¿no? Es un crecimiento no solo económico, sino un crecimiento afectivo. Estar en pareja implica lo que decíamos hace rato, tener esa capacidad de ser empático con el otro y entender en qué momento me puedo acercar y en qué momento no me puedo acercar o en qué momento puedo pedir algo o en qué momento no, Claro, como esos límites, ¿no?
Sí, y muchas veces también estando en estas relaciones, como dices, es difícil darte cuenta porque hay como mucha, no sé si decirlo, manipulación en la pareja, que te van llevando como a un límite en el que ya no tienes amigos, ya no ves tanto a tu familia, ya estás como en una burbujita solo con esa persona y entonces ya empiezas como a perder tus ideales, empiezas a perder las cosas en las que tú crees, las cosas en las que tú piensas y todo se empieza como a desvirtuar y se empieza a ir más hacia lo que la otra persona que está, digamos, dominando de alguna forma piensa, ¿no? Entonces, por ejemplo, te pueden llegar a decir que si tienes cierto proyecto, a lo mejor que es una tontería, que es una pérdida de tiempo y como tú no tienes digamos, una red de apoyo, con quién más tocar base, con quién más hablar de tus proyectos o de tus sueños o de tus cosas, como que todo se va desvirtuando y dices, pues tal vez sí tenga razón, ¿no? Tal vez sí es una pérdida de tiempo. Y es ahí cuando vas perdiendo de alguna manera el foco hacia ti mismo y vas como perdiendo el amor propio y te vas como yendo por un camino que no te va a llevar a ningún lado más que al estar muy infeliz con tu vida, muy frustrado o muy frustrada y estar en una relación en la que no te sientes a gusto, pero que tampoco puedes dejar porque de alguna forma te está dando una gratificación de el no ser tal vez una persona que tiene un problema porque no puede tener una relación con alguien, que es una fracasada, o también, por ejemplo, a mí me pasaba muchísimo que es como de, ay, ya tienes más de 30 años y no tienes novio, no te has casado, no tienes hijos y es una presión social también bastante fuerte. Yo sé que muchas personas nos escuchan de Ciudad de México y aquí es un poquito distinto, pero yo también tengo familia en otros estados de la República donde de verdad la presión social por casarte y tener hijos y no ser una solterona fracasada es muy grande, o sea, y es importante como tomar en cuenta estos puntos para nosotros también como sociedad reflexionar y pensar en la presión que les estamos metiendo a las personas, que no es nuestra responsabilidad ni debería de ser nuestro objetivo estar ahí como que jodiendo a la gente y preguntándole cuándo va a tener hijos y todo eso, ¿no? Yo creo que eso es algo que también deberíamos de cambiar como sociedad. Y por otro lado, Nelly, me gustaría que habláramos, porque estamos hablando mucho de las relaciones tóxicas con una pareja. Y tal vez si tú empiezas como a llegar tal vez a tu límite o empiezas a tomar terapia, puedes empezar como a agarrar las riendas de tu vida y decir, ok, decido terminar esta relación por mi bien y comenzar un camino nuevo desde un punto más sano y amándome más, ¿no? Pero ¿qué pasa si en vez de ser una pareja, un amigo, una relación de pareja, es un familiar? Porque también llega a pasar que puede ser que tus papás son tóxicos o que tienes una tía que es bien tóxica o que algún integrante de tu familia está llevando esta dinámica de toxicidad contigo. ¿Qué se tendría que hacer en esos casos? Pues yo creo que aquí es importante hablar de que efectivamente las relaciones basadas en el vínculo agresivo se puede dar en cualquier lugar. O sea, puede ser macrosocial, o sea, que puede ser como en cualquier lugar, o puede ser microsocial, como la escuela, el trabajo, ¿no? Por ejemplo, esto que decías, a veces la sociedad establece, este, pues tradiciones, costumbres en donde a veces los roles están como muy definidos. Y entonces cuando uno de los integrantes de la familia no logra encasillarse en ese aspecto, en ese rol, a veces es rechazado, ¿no? Y entonces empieza a ser lastimado. ¿Qué se le empieza a decir? No, pues es que tú no has logrado tus metas, ¿no? O tú no haces las cosas bien, o siempre estás de mala, siempre estás enojado, no te ríes en las reuniones, o al contrario, ¿no? Como decirle, siempre haces esto, siempre terminas así, o sea, como constantemente estar criticando, podríamos decir, o en un juicio de la conducta del otro o de lo que hace el otro. Ahora, esto va a instaurar un dolor psíquico. ¿Qué va a ser ese dolor? Pues va a ser un sufrimiento que se va a percibir como algo que hace daño o que genera malestar.
y que a veces una forma no lo vamos a poder expresar, porque a veces estas tradiciones son tan fuertes que a veces no podemos expresar. Me duele que me digas que no lo voy a lograr, o me duele que me digas que lo hago, que siempre hago las cosas diferentes, ¿no? Y entonces en esta tristeza va a ser causado por como esa intermitencia del amor, ¿no? O sea, la familia a veces dice, yo te quiero, pero en esa intermitencia de repente va a decir, no, es que no lo hiciste bien, ¿no? Ujú. O sí te quiero, pero no, tendrías que haber estado aquí siempre, ¿no? O como decías, tendrías que haberte casado, o por ejemplo, no te tuviste que haber divorciado porque rompiste con la tradición a lo mejor de familias que llevan mucho tiempo con matrimonios, ¿no? Hablando así como de estas familias. Y entonces, pues estas intermitencias va a perder el amor. O sea, va a ser va a ser esa pérdida de amor, porque entonces en la misma familia, pues no se aprende como a querer al otro con esas habilidades, hablemos como de habilidades, Ujú. y con esas debilidades que a veces también tenemos, a veces lo que no sabemos resolver, Ujú. ¿no? Hace rato justo tenía una conversación de los juegos de mesa, ¿no? Ajá. Y entonces alguien decía, no, es que a mí no me gusta jugar juegos de mesa ni nada de eso porque me enojo, no sé perder, no me gusta perder. Y entonces los otros decían, o sea, como riéndose, ¿no? Y devaluando como ese sentimiento. Y, y pues sí, yo dije, no puede ser, no se puede minimizar el afecto. O sea, si estamos tristes, no podemos decir, este, no, exageras, ¿no? Porque estás triste. Si un integrante de la familia nos dice, es que me duele esta situación, no podemos decir, ay, pues ya sigue tú como si nada, ¿no? Entonces, Ujú. como en ese juego, yo me pondría a pensar, porque el otro no le gusta perder, Ujú. ¿no? ¿Qué pudo haber perdido o qué le angustia perder en ese momento? Ujú. Entonces, son esas palabras que a veces no podemos escuchar, por eso soy muy insistente en eso, que a veces tenemos que tener tolerancia, ¿no? Estos valores, o sea, en la familia se tienen que establecer valores para que eso sea la guía de qué puedo hacer y qué no puedo hacer. A lo mejor yo no sé qué decirle a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi primo cuando dice estoy triste, ¿no? Porque a lo mejor no puedo ni qué contestar. A lo Ujú. mejor no le hago como ese juicio de exageras o no seas dramático, ¿no? O Claro, hay eso que tiene que ver, ¿no? A lo mejor solo no digo nada y lo acompaño, ¿no? claro. Y veo qué tan intenso va siendo la tristeza. También es lo que, o sea, como para que no surjan esas intermitencias, ¿no? En el cariño, porque entonces imagínense, de repente es te quiero mucho y de repente ya no te quiero, Ujú. ¿no? Y también, ¿qué sería como lo más sano hacer? Porque muchas veces nos vemos inmersos en situaciones donde hay ciertos familiares que te lastiman mucho, te lastiman con lo que te dicen, o un día te están diciendo que te quieren mucho y que puedes contar con ellos y al otro día te están dando la puñalada por la espalda y que sabes que es una relación donde de verdad la estás pasando muy mal. Crees que alejarse de una relación así sería lo más sano? Lo primero que tenemos que partir es poder expresar. Algo que nos habla es como tener esa comunicación. La comunicación es lo primero que tenemos que hacer. Primero parte de una comunicación interna hacia mí, como que yo pueda detectar qué me está doliendo el otro y después sí tengo que expresar. Ahora, por eso es importante los valores, ¿no? Ujú. Porque la comunicación tiene que ser clara, ajá, clara, y tiene que ser que se tiene que establecer a raíz de los valores. A veces esta familia que tiene problemas va a utilizar una comunicación enmascarada y va a ser indirecta. ¿Cómo sería un ejemplo? Como decir, este, a lo mejor en lugar de decir es que me molestó el comentario de que no me escucharan, en lugar de decir, de ser un mensaje claro,
y directo, digo, mejor ya me voy de aquí porque aquí puros problemas, ¿no? Entonces es Ajá, un mensaje enmascarado que no nos dice nada, ¿no? Que ok. no nos dice nada. Ahora, muchas veces pensamos que el comunicar al otro lo que estamos sintiendo, el otro lo va a cambiar o lo va a dejar de hacer, Ajá, ¿no? Entonces, eso tampoco va a pasar. Yo tengo que aprender a identificar hasta qué momento puedo tolerar y en qué momento no me desorganizo. ok, Ajá, entonces yo tengo que cuidar justo lo que dices. Cuando yo me empiezo a desorganizar, sí tengo que hacer otra cosa, claro. Digamos ¿no? que de alguna forma hay que expresar como los límites que tenemos con la otra persona, pero también sin tener esta intención de que porque ya se lo dije, la persona va a cambiar, ¿no? Porque eso no es verdad, más bien es como tratar de poner tus límites con la otra persona y no esperar a que la persona cambie, sino más bien como también tener muy claro tú que eso te está lastimando y por qué te está lastimando, ¿no? Y trabajar en esa parte también es importante. Y también, o sea, pensando en esto, también uno tiene que lidiar mucho como con la desilusión de que muchas veces puede pasar que tú digas, es que, no sé, por ponerte un ejemplo, es que mi mamá es mi mamá y las mamás deberían de apoyar siempre a sus hijos y mi mamá no lo está haciendo, al contrario, me está pidiendo tal y cual cosa, ¿no? Y que al final tú dices, es que es mi mamá y yo esperaría tal cosa de mi mamá y mi mamá no está haciendo para nada esto, te enfrentas con una desilusión. Lo mismo puede ser con las parejas, ¿no? Que tú de alguna forma idealizas a la persona y al final de cuentas pues, la realidad es que no es como lo pensaste, ¿no? Ahí como, ¿tú qué comentarías con este punto? Pues lo primero es que la función de los límites es marcar una diferenciación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo no soy igual que el otro, que mi mamá no va a ser igual que las mamás, que la mamá de mi amigo, de mi primo, o sea, esa parte en donde hay una diferencia. Cuando yo empiezo a ver que el otro es diferente a mí, entonces también no lo voy a ver como objeto. Ajá, ¿qué hacemos con el objeto? Por ejemplo, hace rato que decía lo del celular, pues el celular lo traes, lo pones así, ¿no? Ajá, Cuando yo aprendo a ver que el otro es diferente, lo voy a tratar como persona. Entonces voy a poder escuchar lo que el otro dice, ujú, lo que el otro quiere. Ajá. Y voy a tener y esa claridad me va a dar cuál es el funcionamiento en la familia o con cualquier persona. Ajá. O sea, voy a decir, pues a lo mejor no sé, pensar, bueno, cuando tengo una emergencia, ¿a quién le llamamos? ¿No? ¿Le vamos a llamar a quien no nos va a poder resolver o vamos a llamar? Tenemos que pensar quién sí nos podría ayudar a resolver en ese momento, ok. ¿no? Sí, Entonces, claro. Ajá. ujú, Sí, es que al final es como tener bien claras todos estos puntos, ¿no? por eso es muy importante. En estas relaciones donde está la agresión, tenemos que recordar que lo primero que se rompe es la empatía. No me pongo a ver qué siente el otro, ni escucho, primero no escucho qué siento yo, ¿no? O sea, no identifico qué siento yo. Aquí, ¿qué hay que hacer? Primero tengo que identificar qué siento, Ok, ¿no? O sea, qué está pasando. Y luego lo tengo que poner en palabras. Cuando no puedo hacer esto de identificar y verbalizarlo, entonces lo que voy a hacer es que voy a estar actuando como el niño cuando hace un berrinche. ¿No? Solo está pegando, solo está aventando cosas, pero no logra decir qué quiere o qué siente. claro. Sí, es que al final no tenemos esa educación, lamentablemente, de poner atención a nuestras emociones y como que solamente vamos como por la vida dejando que la corriente nos lleve y la vida nos lleve sin hacer un alto y sin poner atención sobre las cosas que quiero, ¿no? Porque también muchas veces en estos casos de relaciones de pareja tóxica, que tú dices, o sea, ¿por qué si la otra persona la está pasando bien mal conmigo, por qué no se va? O por qué si yo la estoy pasando bien mal, no puedo irme de esta relación, o sea, ¿qué es lo que me hace falta? Y creo que también esas cosas muchas veces te digo, no nos damos un tiempo para ponernos a pensar por qué nos estamos relacionando
desde ese miedo, desde esa carencia, desde ese, como dices, miedo al rechazo o miedo al abandono y empezar a relacionarnos de una forma más sana, ¿no? Donde lo más importante sea tu autoestima, sea tu amor propio y lo más importante, como decíamos, poner límites y poner límites a las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Yo creo que eso es como de las cosas más importantes que debemos desarrollar y tener en cuenta. Y ahora, por ejemplo, si ya estamos en una relación de esta índole, digamos, ¿tú qué recomendarías a las personas para que puedan dar un pasito y comenzar a salir de toda esta maraña de emociones? Pues lo primero que se tiene que hacer es reconocer que no es culpa, o sea, no es la responsabilidad de sí mismo, o sea, como disminuir esa culpa. Ujú, A veces también estar en estas relaciones en donde lastiman, lo que tenemos que ver es que es como lo que nos dice el gaslighting, que es como gas, ¿no? Que o sea, le llaman mucho lo que es el gas es muy silencioso y a veces no lo percibimos hasta que ya es demasiado. ujú. Entonces, muchas veces la persona ha sido juzgada y que le decimos, ay, ¿cómo te dejas? A veces le decimos, pues si el otro te trata bien, tú, ¿por qué no? Porque ha habido mucha devaluación. Entonces es eso, como no sentirse culpable y también entender que sí hay solución. O sea, porque como nos dice la ciencia de la toxicología, hay daños reversibles todavía. O sea, como hay un punto en donde es reversible el daño. Y a lo mejor sí, la otra es la aceptación de fracaso. A veces cuando una relación no funciona o llega a terminar, pues tenemos que entender que no salió. Ujú. Ajá, y no tanto para el otro, sino a veces para uno mismo. Sí, porque Ujú. muchas veces no te pones a pensar como en ese beneficio que tú puedes llegar a tener. Es como salirte de tu zona de confort, pero que al final tu zona de confort es súper dolorosa, ¿no? Muchas veces estar en una relación es como, bueno, pero pues no quiero hacer tanto drama, no quiero que esto se empiece a convertir en algo que duela todavía más, cuando ya estando ahí en ese punto estás sufriendo y la estás pasando muy mal, ¿no? Y yo creo que ahí tienes una gran oportunidad de volver a empezar, de volver a reconstruirte y empezar a encontrar quién realmente eres, porque sí, en el camino te vas perdiendo también con todas estas acciones, ¿no? Eh, Y, y a y, veces, perdón, Ujú, a veces, ¿qué hace, qué sucede? Se vuelve hostil la persona ante ese afecto que sí es muy doloroso, o sea, como este dolor que es intolerable, se ujú, vuelve hostil. Y entonces, ¿qué empiezan a hacer? Ah, pues ya me da igual lo que haga, ¿no? O ya nos vemos y como que ya saben, ¿no? O sea, como que ya se detecta qué va a suceder. Entonces, yo creo que claro. lo primero que se tiene que hacer es no ser hostil hacia el cuerpo y hacia los afectos, ¿no? Es como cuando las personas dicen, me duele mucho la cabeza, empiezan a salir granitos, ¿no? El estómago, a lo mejor empiezan a suceder incidentes, ¿no? Como caídas constantes, Ujú. accidentes, a lo mejor que pueden ser como leves, pero sí tenemos que estar como muy atentos a qué está pasando en el mundo externo. O sea, ¿qué me está pasando cuando cuando otra persona dice, te ves descuidada, ¿no? Ujú. O cuando a veces la percepción, a veces en ese tipo de relaciones, lo primero que se busca es que socialmente se rompa la percepción que la familia tiene al integrante de la pareja. Y entonces, pues, ay, es que todo el tiempo se enoja, es que no se le puede decir nada, o sea, como estar muy atentos, ¿no? Ahora, por ejemplo, para los familiares, me pongo a pensar, o Ujú. los amigos de las personas que están en este tipo de relaciones, a veces también se vuelve desesperante estar como ahí auxiliando o estar escuchando como la situación. Yo lo que les diría es que tal vez sí ayuden a la persona a que pueda percibir cómo era antes de esa relación. Ok. ¿No? O sea, o sea, ¿qué pasaba con ella antes de esa relación o con él antes de esa relación? Tal vez tenía más proyectos, tal vez sonreía más, tal vez era más organizada o tal vez no le generaba problema a lo mejor esa desorganización porque no, o sea, no era algo que la desorganizara internamente, no sé si me Ujú. explique.
Sí, ¿no? claro. Entonces creo que eso es un punto muy importante y pues claro, como tú dices, ¿no? A veces ese conocimiento, ese análisis, pues sí se da en un proceso terapéutico. Sí, claro, por eso es muy importante que todo el mundo ponga atención en sus emociones y también si te encuentras en alguna de estas situaciones, tú puedes acudir a terapia, nunca es tarde para hacerlo. Yo creo que si sientes que lo necesitas, hazlo, no tengas miedo de pedir ayuda, porque también pasa mucho que las personas piensan que si van a terapia es porque son personas débiles que no pueden afrontar sus problemas y es todo lo contrario, o sea, esto es como hacer una maestría de ti mismo y ver cómo te comportas con ciertos factores que están a tu alrededor y empezar a conocer también tus fortalezas y las virtudes que tienes, las herramientas que tienes para poder ir viviendo todas estas experiencias de vida. Y creo que es muy importante y muy valioso conocerte a ti mismo y conocer todas estas, te digo, fortalezas, debilidades que tienes para poder tener una vida un poquito más plena o mucho más feliz o estar encaminado realmente a las cosas que tú quieres, ¿no? Entonces, pues agradezco muchísimo a todos los que nos escucharon. Me gustaría mucho, Nelly, que nos dejaras por aquí algún contacto para que la gente se pueda acercar a ti, tal vez si deseen tomar terapia, no sé si tú puedas dar ahí alguna información para que la gente se acerque. ¿Cuál sería tu medio de contacto? Claro que sí, pues estoy en Facebook como SIC, así SIC, Nelly Cortés, o mi número telefónico es 5528 90 15 78. Tú estás dando consultas, ¿verdad? Sí, 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 Sí. estoy dando consultas Ok, sí. en la alcaldía Benito Juárez y Ajá. también en Coajimalpa, en Morelos. Perfecto. La verdad Ujú. es que yo recomiendo muchísimo, estuve ahí algunos años con Nelly tomando terapia y te agradezco muchísimo. Pude salir ahí de varias situaciones y conocerme un poquito más. Y pues a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias. Si les gustó este video, no olviden darle manita arriba, activar la campanita y dejarnos en los comentarios qué opinan si ustedes están en una relación tóxica, cómo les va o si ya salieron de alguna relación tóxica. Por favor, déjenos en los comentarios que nos va a encantar leerlos. Y si tienen alguna duda o les gustaría tomar terapia, aquí vamos a dejar también los números de Nelly y en la cajita de descripción todos los medios de contacto para que puedan acercarse a ella y buscar pues una vida un poco más plena y conocerse muchísimo más. Muchísimas gracias, Nelly, por estar el día de hoy aquí con nosotros. Gracias, Paulette, pues me da mucho gusto que estés aquí ya en tu programa. Sí, muchas gracias. Que estén ¿De muy bien. qué? Muchas Nos gracias a vemos. todos.